¿Qué tal, amigos? Buenos días. Programa Defiende tus derechos con motivo del 15 de marzo del año 2018. El pasado 15 de febrero tuvo lugar la puesta de largo y presentación del programa Defiende tus derechos que el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, en colaboración con la Unión de Consumidores de España en Albacete, la UCE, está llevando a cabo y quiere llevar durante todo este año 2018 con el objetivo de informar a los ciudadanos de sus derechos como consumidores y contribuir a su defensa, así como reivindicar ante las administraciones públicas competentes aquellos que, de acuerdo a la legislación vigente, les protege y que se vean incumplidos. Ese 15 de febrero estuvo con nosotros presente el precursor y alma mater de esta UCE, que nació en el año 1984 y que supuso un antes y un después en la defensa de los consumidores y usuarios, no solo de Albacete, sino de toda España. Hablamos de José María Roncero Garrido, a quien ya volvemos a presentar y a saludar porque se encuentra hoy aquí con nosotros José María Roncero, presidente de la UCE de Albacete. Gracias, José María, y bienvenido de nuevo, y gracias por colaborar en este programa que, a fin de cuentas, como digo, el alma mater es tuyo. Bueno, para mí es un placer estar aquí en La Cerca una vez más y además pues desarrollar esta actividad que en definitiva no es que sea de la UCE, es que es de todos los ciudadanos, porque es hablar de los derechos que tenemos como consumidores, ciudadanos consumidores, y que lógicamente estamos viendo como, si echamos la vista atrás, hemos retrocedido muchos pasos en esas conquistas que ya venían, y que hoy, bueno, pues al empezar este programa me parece fundamental, coincidiendo con 15 de marzo, fecha en que el presidente Kennedy hizo aquella famosa declaración para reconocer los derechos de todos los consumidores del mundo, y que hoy pues tenemos que recordar eso, tenemos que recordar algo tan importante como es el inicio de la defensa de los consumidores en Albacete. Yo me atrevería a decir que nace con el problema de la colza, que nace... Hablamos de eso si quieres ahora, José María, vamos repasando todo eso. Vale, como quieras. Sobre el guión, y vamos presentando a nuestro invitado de lujo, que antes de que diga su nombre le voy a decir que hoy, en este segundo programa de Defiende tus derechos, tenemos el placer de contar con nosotros a una de las personas más queridas y respetadas de Albacete. En lo personal, y siendo sincero con mis sentimientos hacia él en relación a su extensa trayectoria personal y profesional, que yo desde luego no voy a descubrir de lo que ha sido, es y seguro será, porque le quedan muchos años por delante, les puedo decir que es el espejo en el que muchos políticos de hoy en día deberían de reflejarse en materia de seriedad, rigor, honestidad y respeto por el pueblo que les vota y les paga. Nació, me lo va a permitir él, nació en el año 1943, tiene 74 años, se jubiló a los 69 porque él así lo quiso, aunque sigue en plena actividad, siempre en pro de ayudar, favorecer y proteger a los que menos tienen, a los más necesitados. Actualmente colabora con Cáritas, con Cruz Roja y con todo aquel prácticamente que se lo demanda. Nacido en Almansa, es abogado, con vocación política, miembro del Partido Socialista Obrero Español, fue alcalde de Albacete entre los años 1979 y 1983, profesor de Derecho Administrativo, jurista, ha sido miembro del Consejo Consultivo de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, se convirtió, como he dicho, en el primer alcalde de Albacete de la democracia española el 19 de abril de 1979. Según sus amigos, sociedad y políticos, tanto de su partido político, el PSOE, como de partidos contrarios, ha sido el mejor alcalde que ha tenido la ciudad manchega desde la instalación de la democracia en España. Pese a que la Unión de Centro Democrático, aquella famosa UCD, con Pedro Romero García a la cabeza, fue el partido más votado, un pacto entre el PSOE y el Partido Comunista de España, el PCE, permitió gobernar al primero. Fue en el año 1979. Abogado, como digo, de profesión, recibió la Cruz Distinguida de Primera Clase de San Raimundo de Peñafort en el año 2014 y fue el primer asesor jurídico de la Unión de Consumidores El Molino, actualmente la UCE de Albacete. Su fructífera vida personal y profesional, dentro y fuera de la política, haría casi interminable la presentación de su extensa carrera, por lo que con este breve resumen de la misma paso a saludar y agradecer su presencia a don Salvador Jiménez Ibáñez, un icono de cómo se debe hacer política desde y por el pueblo. Buenos días, es un lujo, es un placer, Salvador. Hola, buenos días, muchas gracias. Estoy abrumado. Luego me das el currículum, porque realmente
Yo lo único que he hecho en mi vida pues es intentar colaborar con personas para mejorar, intentar mejorar nuestra sociedad, muchas veces con errores, otras con aciertos, y realmente lo que nos trae hoy aquí es hablar de los derechos y fundamentalmente de los derechos de los consumidores, que ya reconozco para mí que yo es historia, porque esto hace ya años que no participo en estas actividades y que soy espectador de ellas, pero que me preocupan profundamente. Y yo creo que a lo largo de esta mañana, en ese Defiende tus derechos, van a surgir una serie de problemas que, y a mí me gustaría que José María nos explicase ahora por qué se ha producido este retroceso, o a qué lo atribuye él, de aquel inicio de materia de consumo que surgió, se ha indicado ya, con el problema de la colza, y que fue ganando campos, etcétera, etcétera. Y como lo veo yo ahora, casi como espectador, es que realmente tiene que producirse un golpe para que intentemos ponernos la venda. Pero la labor preventiva en materia de consumo, la labor educativa, etcétera, etcétera, el entusiasmo que había entonces se ha perdido, y yo creo que por eso se está produciendo unas consecuencias graves. No voy a citar, pero bueno, los últimos temas bancarios, etcétera, etcétera, el tema de las primas, etcétera, etcétera, que se ha producido, abusivas para el consumidor. Realmente parece imposible, pero está aquí. Hemos avanzado poco conforme a lo que se tenía que haber avanzado en esta materia. Me van a permitir que pongamos en antecedentes, si me permitís, José María, Salvador, a todas las personas que nos están viendo y escuchando. En el año 2009, la Unión de Consumidores editó un libro que es una verdadera maravilla, del 25 aniversario de la Unión de Consumidores de Albacete, 1984-2009. Le puedo asegurar que me he leído el libro hasta la saciedad varias veces. Tengo aquí marcado 40.000 cosas que me gustaría desgranar, y que este programa puede ser más largo de lo normal, pero creo que merece la pena por lo que ha dicho Salvador, porque leyendo el libro es cuando uno se da cuenta del retroceso en derechos en los consumidores y usuarios que vamos haciendo día a día. Pero me van a permitir que lea algún párrafo que otro de lo que José María Roncero Garrido, presidente de la UCE en Albacete, en aquel año 2009, escribió en ese libro. Es poquito, pero leo. Dice: lo que a principios del año 1984 planeamos un pequeño grupo de amigos nos parecía una aventura, o mejor un reto, pues constituir una asociación para la defensa de los consumidores y usuarios en ese momento no era tarea sencilla. La ausencia de una conciencia ciudadana a asociarse junto a la situación que la sociedad estaba viviendo, inmersa en una profunda crisis alimentaria provocada por el envenenamiento que produjo la venta y el consumo de aceite de colza, complicaban de forma especial esa iniciativa. Pero a pesar de esas complicaciones, consideramos que ante la indefensión en que nos encontrábamos los ciudadanos, ante la falta de legislación y de verdaderas políticas de defensa del consumidor, se hacía necesario intervenir para transmitir y forzar los cambios y transformaciones sociales necesarias que garantizasen la seguridad y los derechos de los ciudadanos en su condición de consumidores y usuarios. Y ahora sí, José María, y tal como decía Salvador, ¿cómo fueron aquellos inicios? Por ir haciendo historia de este nacimiento de la UCE. Pues... y hablamos de la colza, evidentemente, que ahí es donde te corté a ti antes. Los inicios, a pesar de las dificultades, pues por todo lo que yo expresaba ahí en ese escrito, de esa falta de conciencia asociativa de la gente, de los ciudadanos, de una ausencia de legislación, pues tenía sus dificultades importantes. Pero por otra parte, como estaba todo por hacer, pues con la voluntad que había de aquel pequeño grupo que constituimos y la respuesta de lo que muy bien has dicho, porque todo aquello se inicia como consecuencia de la colza, pero también porque en aquellos momentos había una ilusión tremenda por la llegada de la democracia, había una voluntad tremenda por parte de los políticos, y todo esto se inicia
con nosotros, pero de la mano del que fue nuestro primer alcalde, que para qué vamos a decir más, si lo has definido perfectamente. En Albacete se constituye a la par de la Unión de Consumidores, un año antes o 2 años antes, la primera oficina de información al consumidor de España. Y quiero decir que nos vino todo rodado, con un respaldo tremendo por parte de nuestro ayuntamiento, por parte de la Junta de Comunidades, que también se desarrolló una política de defensa del consumidor extraordinaria, con un respaldo a las organizaciones que surgíamos en aquellos momentos, que no nos resultó tan difícil iniciar, pues lo que después cristalizó en lo que es la Unión de Consumidores de Albacete. Empezamos, el tema de la colza fue fundamental, porque el país se quedó impresionado totalmente, como otros acontecimientos que están ocurriendo actualmente, ¿no? Fue impactante. Y a partir de ahí, pues aquellas cosas que había una incredulidad por parte de la gente cuando hablábamos de alguna gran empresa, llamémosle Iberdrola o la banca o cualquier tema, y cuando conseguíamos que se nos escuchase, y se nos escuchaba porque había seriedad en el trabajo y porque había un respaldo total por parte de las políticas que se desarrollaban tanto a nivel municipal como regional. Por tanto, yo creo que eso no resultó tan complicado. Le voy a dar paso a Salvador, porque en la medida que es jurista, estábamos hablando antes de ese breve resumen de su currículum que he podido leer, y que me ha sido muy difícil, porque leyendo todo lo que este hombre ha sido capaz de hacer y será capaz de hacer a lo largo de los muchos años que le quedan, dice la Constitución española del año 78, en su artículo 51, lo siguiente: los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. En su punto 1. En su punto 2 dice que los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a estas en las cuestiones que puedan afectar a aquellos en los términos que la ley establezca. Y su punto 3 dice que, de este artículo 51, que en el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales. Y yo le pregunto a Salvador, un poco como preámbulo para todo lo que vamos a ir desgranando en esta tertulia: es obvio, Salvador, que en estos últimos años la defensa de los consumidores y usuarios ha ido a menos, es obvio, y vamos a ir relatando todo lo que pasó en su momento y cómo está la situación ahora mismo, pero ¿para qué sirve hoy en día este artículo 51? Efectivamente, estos artículos son en la Constitución los principios que no son verdaderos derechos subjetivos, y no son verdaderos derechos subjetivos porque requieren un desarrollo legislativo antes de poderlo invocar en los tribunales, defender el derecho ante los tribunales. El precepto básico o el precepto más característico en esta materia de lo que estoy diciendo, y se me entenderá enseguida, es el 47. El 47 es el derecho a la vivienda. Correcto. El derecho a la vivienda, mientras que no se traslade del título en que está a los derechos efectivamente ejercitables, nadie que carezca de una vivienda, nadie que haya desahuciado, puede acudir al juez a pedirle que le reintegren su derecho, en ese derecho que se habla que todos los españoles tienen derecho a la vivienda. Bueno, pues aquí la protección del consumo viene a ocurrir algo así. Es un principio básico, pero que el defecto que yo le veo tiene que ser desarrollado normativamente, pero el defecto que yo le veo, y ya lo apuntaba un poquito al principio, es que tiene que producirse el daño para que intente corregirse. Tienen que venir primero los daños para entrar en las correcciones. Cuando lo ideal sería, en virtud de ese principio avanzado en un Estado social y democrático, sería que fuese por delante la educación, que fuese por delante la prevención, y no
lo que se hace a posteriori curación. De hecho, la UCE surge por la colza. Exacto. Y eso lo vamos viendo empezando en la colza. Problema que se plantea y problema en que todos nos movemos a intentar solucionarlo, creando oficinas municipales de información al consumidor, etcétera, etcétera. Sucedidos problemas, se han producido varios que todos conocemos, algunos de los cuales ha sido la Unión de Consumidores protagonista. Pero sin alargarme en la historia, voy a ir a las últimas épocas. ¿Qué estamos sufriendo ahora las consecuencias? Estamos sufriendo las consecuencias de una falta de formación y prevención en materia de consumidores y usuarios, en toda materia que estamos sufriendo, que hemos sido criticados por Europa en el tema de las hipotecas, correcto, en todo el tema bancario. No se puede prevenir. Y yo me planteo, no se puede prevenir antes de intentar curar o remediar los males producidos. Y es que esto lo hemos ido viendo los sucesivos. Me puedo hablar de el tema filatélico, cuando se produjo todo aquello, la finsa, etcétera, etcétera. Vamos detrás. No se ha conseguido que el asociacionismo de consumo, que la protección, que la educación vaya por delante. Y yo creo que ahí tenemos uno de los grandes problemas y no educamos al ciudadano para ser consumidor, y uno de sus aspectos importantes es el consumo. En la época de esplendor que se hablaba en esos años iniciales, sí, de entusiasmo, pues se produjo el movimiento asociativo, se produjo las jornadas, las actuaciones, los cursos, etcétera, etcétera. Yo ahora ya lo estoy viendo un poco por la edad desde la barrera, pero veo que ese entusiasmo que generaba toda una labor educativa se ha perdido. Yo planteo, y a lo mejor estoy excediendo porque hay cosas que no sé. No, en absoluto. No, que hay cosas que no sé. ¿Está haciendo la universidad todo lo que puede? ¿Está haciendo las administraciones todo lo que pueden en materia de consumo? ¿Están haciendo en Albacete, la Universidad Popular, lo que puede en materia de consumo? Posiblemente sí, pero yo lo desconozco. Pero me gustaría la Universidad de la Experiencia. Todas las actividades culturales que existen, me parece que un elemento fundamental es la educación y la prevención en materia de consumo. Y yo creo que ahí tenemos déficit. Antes de volver a dar paso a José María Ronceno, que es el presidente de la UCE, hablaba Salvador Jiménez de esa Universidad de la Experiencia, y yo, preparándome un poco más que tertulia, estas charlas de lujo que tanto Salvador como José María pues están haciendo, yo he entresacado una introducción que hizo precisamente Salvador Jiménez el año 2016 en la Diputación de Albacete el 24 de octubre, una conferencia que dio que se titulaba Albacete en los años 80, que parece tan interesante y hay tantas cosas que entresacar de esto que voy a leer, que dura un par de minutos. Esa introducción dice Salvador Jiménez lo siguiente: fue una lástima que los aires rehabilitadores y conservacionistas de la ciudad empezaran a soplar tan tarde, cuando ya había caído casi todo de lo poco que teníamos. Y subraya él el antiguo edificio de la Audiencia Territorial, la Casa de los Picos o de los Condes de Villaleal, la Casa del Conde de Pino Hermoso o del Banco Central, chalés del Paseo de Simón Abril, por solo nombrar lo que aún subsistía en pie a finales de los años 60 del pasado siglo. Continúa Salvador diciendo que me acuerdo exactamente, como todos, dice, de lo que estaba haciendo en el instante en que me dijeron que el coronel Tejero, cual nuevo general Pavía sin caballo, había entrado en el Congreso de los Diputados gritando «todos al suelo». Detrás de todos al suelo, concretamente eran las 6 de la tarde, yo me encontraba, apunta Salvador, en el ayuntamiento comprándoles un solar a la familia de Legorburo para construir un colegio en la zona del Ensanche, el que sería después Colegio Público María Llanos Martínez. Cuando llegó el concejal Luis Collado, como un huracán con la terrible noticia, con ella de pronto como del rayo que no cesa, que diría el poeta, se venía abajo toda la transición democrática y regresábamos a la maldada época de los salvapatrias gritadores del «viva la muerte» y otras lindezas por el estilo como aquella del «se sienten coño».
Estas son palabras y frases que en esa introducción hizo Salvador Jiménez de aquella conferencia de Albacete en los años 80, el año 2016. Continúa Salvador, y ya acabo, diciendo que en enero de 1983 cayó sobre Albacete una nevada impresionante. Se pudo con la nieve del suelo por la mucha sal que se echó sobre el asfalto, pero se heló en los tejados y volvimos a ver algo que solo recordamos de nuestra infancia, los chuzos de punta. Rememoro, dice Salvador, aquel temporal porque con tal motivo recibí en el ayuntamiento de Albacete una llamada de la BBC inglesa para informarnos de que aquel día habíamos batido el récord con la temperatura más baja de toda Europa. Detrás de Europa 22 grados bajo cero, y añadieron que normalmente tal honor les correspondía a una ciudad que se llama Novosibirsk, en Siberia, pero que en aquella jornada le habíamos ganado nosotros. Y he leído todo esto porque este Albacete en los 80, Salvador, y que cada uno saque las pinceladas que quiera de lo que acabo de leer y entresacar, se parece tan poquito en cuanto al movimiento ciudadano y conciencia social a lo que hoy en día estamos pasando. Y otra variable que quiero introducir: ¿por qué, que es obvio y es cierto, los políticos de turno de todo tipo se han olvidado prácticamente de las asociaciones, uniones de consumidores, de usuarios, etcétera, etcétera? Ya no hay financiación para todo eso. Pregunto, ¿no interesa? Sí, me has dejado asustado, porque tiene mi historial. Menos mal que está sacando cosas buenas, luego no me saquen las cosas malas. Es que me ha sido, o sea, le aseguro que no he... Y seguro que también las conoces. No he podido sacar nada malo, es imposible. Y seguro que también las conoces. Bueno, no magnifiquemos y pensemos que cualquier tiempo pasado fue mejor. Fue mejor para nosotros. Hablo de movimiento, hablo de conciencia social. Sí, es lo que hablar. Hablo de conciencia Efectivamente, realmente hemos pedido conciencia social, hemos pedido conciencia en toda una serie de problemas que son fundamentales y que creo que están un poco abandonados porque el movimiento asociativo ha ido por otros caminos. Realmente los partidos políticos han crecido, pero junto a ese tejido esencialmente político debe surgir, y surgió otro tejido que también es necesario incentivar y que está constituido por los movimientos de consumidores, todo el movimiento consumerista, está constituido por todo el movimiento vecinal, etcétera, etcétera, y yo creo que ese tema habría que estimularlo. Vamos a ver, a mí me habéis dado mucho bombo y ha habido alcaldes mejores que yo aquí en Albacete. Manuel Pérez Castel hizo unos presupuestos participativos que intentaban concienciar a los ciudadanos de que participasen, de que también eran ciudad y que también gobernaban ellos a través de unos presupuestos participativos, pidiendo mejoras para los barrios, pidiendo actuaciones en ellos, etcétera, etcétera. Todo eso ha disminuido mucho. Y todo eso yo creo, no me quiero extender y no me quiero ir por otras ramas porque estamos en el tema de consumo, pero creo que esa falta de concienciación de todos los ciudadanos, de que somos un homo económicos y un ser consumidor, nos está produciendo en que esos derechos se hayan depauperado. Ahora mismo hemos sacado la colza como ya cosa de los abuelos. Toda la problemática que se ha producido en estos últimos años a raíz de la crisis con el tema bancario, con todo el tema de las cláusulas suelo, de las cláusulas abusivas en los contratos, etcétera, etcétera, que ha perjudicado a muchos ciudadanos, es un tema que lo estamos intentando remediar, recoser, remendar, pero realmente que tenía que haberse prevenido. ¿Por qué no hemos sido capaces, nadie, de prevenir esa problemática que se veía venir? O sea, la burbuja inmobiliaria, todos estamos hablando de ella hace 8 años, o hace 9, 10 o 10 años, que viene la burbuja inmobiliaria, y no nos estábamos dando cuenta que se estaba produciendo toda una serie de depauperación de familias, porque realmente estaban haciendo unas hipotecas que no iban a poder soportar, etcétera, etcétera, con cláusulas abusivas, y nos hemos tenido que dar cuenta cuando Europa nos ha empezado a tirarle de las orejas. Hemos reaccionado tarde.
estamos reaccionando tarde. Y yo creo que es necesario prevenir, que es necesario anticiparse. Es que usted dice como un criterio que claro, no debemos de perder el objetivo que nos mueve en esta tertulia, que intentaremos hacer más, si usted o tú, porque ya me has recriminado alguna vez, claro, de que te diga de tú, por eso yo le llamo de tú a Salvador. Digo que el objetivo es el consumo, pero claro, evidentemente la política siempre está por medio, es inevitable. Pero lo que es cierto es que, y ahora nos lo dirá José María Roncero, que es el que ha vivido y sigue viviendo en la situación del consumo y sigue sufriendo, nunca mejor dicho, los problemas económicos, especialmente de financiación de las asociaciones de consumidores, yo le diría a José María que resumiendo mucho lo que fue la Unión de Consumidores cuando nace en Albacete, digo, en el año 1984, en cuanto al potencial, que bueno, tampoco era para tirar cohetes, pero bueno, el apoyo sobre todo institucional que había y el que hay ahora mismo, José María, porque para eso estamos aquí, para reivindicar esos derechos que se están perdiendo, no para otra cosa, si no este programa no tiene ningún sentido. Sí. Y para levantar el ánimo y la conciencia y mover los resortes de los políticos, que son en definitiva a los que los ciudadanos votamos y ponemos en los puestos que le corresponden. Sí, efectivamente. Yo no paro de cavilar desde que Salvador, en su inicio, cuando ha cogido la palabra, me ha dicho que os explicase qué ha sucedido desde los comienzos a la realidad de ahora. Y la verdad es que es una pregunta fácil y muy difícil de poderla plasmar. Hay un libro magnífico que lo dice. La verdad es que... vamos a ver. Yo diría que ha cambiado la clase política totalmente. Aun hablando de los mismos partidos, hay unas mentalidades absolutamente distintas. No hay conciencia. Y sin querer pretender que cualquier tiempo pasado fue mejor, Salvador, que no es el vamos caso. Vamos a ver, Salvador acaba de hablar de algo que yo te lo he vivido plenamente. Yo he sido miembro del Consejo de los Presupuestos Participativos. Sí. Pero es que para hacer lo que hizo Manuel Pérez Gastel, hay que creer en ello. Si no crees en ello, en la participación, no hay nadie que sea capaz de hacer eso. Es decir, yo cedo parte del poder que tengo al pueblo, a los ciudadanos. ¿Para qué? Para que sean protagonistas de su propio desarrollo y de su ciudad. Esto no lo hace cualquiera. Ahora mismo yo diría que estamos gobernados por políticos, en primer lugar, que no creen en la participación, que no creen en el movimiento asociativo, que al movimiento asociativo como mucho lo utilizan para hacer alguna foto. Y la participación cero. Todas las comisiones de participación que legalmente han estado funcionando están muertas. Yo sigo reivindicando la puesta en funcionamiento de comisiones que han existido con el tema de salud. ¿Cómo es posible? Y yo lo denunciaba en una entrevista que me hacíais aquí en La Cerca, algo que está pasando en la sanidad con el tema de las ambulancias. ¿Cómo es posible que no conozcamos los ciudadanos cómo funciona ese servicio privatizado de las ambulancias? Que una sanidad que nos está costando un dineral, que relativamente funciona muy bien, por una miseria que es el mantenimiento de un servicio que estoy seguro que además que se paga, y que una noche que esté personas, aparte algunas muy cercanas a mí, muriéndose y esperando 7 horas en una camilla sangrando y en unas condiciones pésimas porque no haya una ambulancia que la traslade de urgencias al Perpetuo Socorro, y yo salgo cerca de la 1 de urgencia una vez que ya se la llevan a esta persona al Perpetuo Socorro y me encuentro en la puerta con 6 o 7 ambulancias. ¿Esto es tolerable?
si hubiese participación, si funcionasen las comisiones, si se pudiesen, porque nosotros cuando hemos participado en las comisiones no era solamente para enterarnos, era para aportar también soluciones. Fíjate. Para enriquecer el servicio. Pero es que como cuando no se cree en ello, ahora mismo te puedo decir, la Unión de Consumidores de España, de la que yo hubo una época que incluso fui el presidente de la UCE de España, pero de la Unión de Consumidores de Castilla-La Mancha he sido 15 años presidente, hasta que ya decidí dejarlo. Había una implantación en las 5 provincias de Castilla-La Mancha, que se quedaron funcionando. Bueno, han desaparecido todas, pero no solamente ya las de la UCE, han desaparecido otras asociaciones también de consumidores con otras tendencias y otras... Fíjate, José María, solamente voy a introducir una variable con un pequeño párrafo. En un momento determinado, alguien le hace una entrevista a Salvador Jiménez, una vez que acaba su legislatura. Que aquí no estamos por Salvador Jiménez, que aquí estamos para celebrar el consumo. Sí, pero es que, defender los derechos. Pero es que tú, Salvador, eres una figura clave, sobre todo en el aspecto jurídico de lo que fue aquellos inicios del consumo. Pero por lo que ha dicho José María, en un momento determinado tú dijiste, cuando te preguntan que qué destacarías de tu labor como alcalde de Albacete, y contestaste algo que yo he intentado entresacar. Y dice lo siguiente, por lo que acaba de decir José María Roncero al respecto de cómo era entonces la situación política en cuanto al consumo y cómo es ahora. Y tú dijiste, la casualidad quiso que, una vez restituida la democracia en nuestro país, fuera, dice Salvador Jiménez, el alcalde de Albacete, con una mayoría de izquierdas, socialistas y comunistas que creo que constituimos, incluidos incluso los concejales de la Unión de Centro Democrático en la oposición. Vista desde la lejanía, una corporación dialogante, moderadamente radical, decididamente renovadora y con escasez de recursos económicos, pero muy voluntariosa. De ella he hablado por extenso, decía Salvador Jiménez en el último capítulo, titulado Egohistoria, el cambio político desde el Salón Municipal de Plenos, del libro El franquismo y la transición en España, publicado por la editorial Catarata en Madrid en el año 2008. Y dice Salvador, el mayor esfuerzo de aquella corporación, digo por lo que tú decías, José María, residió en intentar que los ciudadanos consideraran el ayuntamiento como algo suyo. No sé si lo conseguimos, se preguntaba Salvador. Es una gran pregunta y una reflexión que ahora, si queréis, lo podemos matizar. Logros concretos, enfatiza Salvador. Quitamos la beneficencia caritativa para introducir los servicios sociales como un derecho de los ciudadanos. En cultura creamos una de las primeras universidades populares en España, una escuela municipal de teatro que desafortunadamente desapareció, y abrimos bibliotecas en los barrios que perduran. En urbanismo compramos a los particulares la posada del Rosario y la salvamos de la piqueta. Y derribamos un edificio, que yo recuerdo además perfectamente, dice, y derribamos un edificio en construcción que tapaba la catedral. Todos nos acordamos de aquello. En sanidad sustituimos la vieja casa de socorro por un moderno centro público de salud, que también nos acordamos muchos. Instalamos un laboratorio municipal para el control de aguas y alimentos. No olvidemos, matiza Salvador, que eran los tiempos de la colza. Y creamos, que esto también es importante que se sepa, la primera oficina municipal de consumo del país. Le dimos mucha importancia a la creación de zonas verdes, las más importantes de las cuales fueron el Parque Lineal, y buscamos, a través de un nuevo plan de ordenación urbanística, una ciudad más humana y con menos diferencias entre el centro y los barrios, que me parece fundamental. Y por hacer, un poco reflexionaba Salvador, dice, nos faltaron muchas cosas. Una de las que más me dolió fue la de no mejorar el transporte público urbano, a pesar de intentarlo. Y luego subrayaba que eso solo se consiguió por otra corporación posterior. Dicho todo esto, por lo que tú decías, es que ha cambiado mucho. Es que no se trata de volver atrás, Salvador, pero es que esa concienciación, esa motivación, ese abrir el ayuntamiento para todos y para todas y para todo el mundo de todo lo que ocurra, no existe ahora mismo. Esa es la pura realidad. Es que, vamos a ver, este programa está para algo, y yo lo lamento para aquellos que se puedan ofender o no, y el que se pique, mire usted, que se rasque. Aquí ya saben ustedes en la cerca, por lo menos en lo que yo hago, cómo nos la gastamos en este sentido. Aquí venimos a construir para que la cosa salga mejor, no para lavarle la cara a nadie. Salvador, no sé. Sí, hay un hecho evidente, antes de que entre Salvador a matizar lo que él quiera.
de que, para mí, ¿qué es lo que ha cambiado? Vamos a ver, yo conozco a Salvador, yo creo que desde sus años de estudiante, donde nos juntábamos y nos íbamos al barrio San Pedro, nos íbamos al Cerrico a reunirnos con chavales, con familias, y creo que todos los que en aquella época nos acercábamos... Si estamos, puedes intervenir cuando tú consideres. Nos acercábamos a un movimiento asociativo, a un partido político o lo que fuere, iba por vocación, por ese deseo que decía antes El Salvador, de yo, bueno, mi único mérito, y es el máximo que tiene, es el haberse comprometido con la sociedad, no ya como alcalde, sino como persona, mucho antes de ser alcalde, en mejorar la sociedad que nos rodeaba. Que es lo que nos movía a todos los que en aquellos momentos nos implicábamos en cualquier movimiento social. Y hoy, desgraciadamente, y matizo, ¿cuántos años después fue alcalde Salvador, después de todo este batallar en barrios? ¿Cuánto qué? ¿Cuántos años? No, me hago la pregunta y la respondo. Hizo una legislatura, puso en funcionamiento todo lo que fue capaz de poner. Ya lo creo que abrió el ayuntamiento, a la ciudad, porque además me acuerdo, pues estaba yo con un grupo de gente en la puerta, es que no nos dejaban antes ni entrar al ayuntamiento. Yo, para coger el programa de feria de chiquillo, yo vivía en la calle El Carmen y yo era vecino de la ordenanza mayor del ayuntamiento, que vivía 2 o 3 puertas más adelante, y yo, para coger el programa de la feria, pues me iba a mi vecino Raya y le decía que me manda mi madre a ver si nos traes un programa, porque no te dejaban ni siquiera entrar, había un guardia en la puerta que no te dejaba entrar. Y en un acto, recién tomado posesión en Salvador, había un grupo de personas que querían hablar con el alcalde. Y me acuerdo, el secretario Ángel salió, dice, no se puede subir. ¿Cómo que no? Aparece Salvador en la escalinata del Ayuntamiento Viejo, dice, arriba todo el mundo. Y todos los que estaban allí subimos. Salvador es muy humilde, él no quiere ser protagonista, bueno, pero es la realidad. Vamos a lo que hemos venido. Sí. Y a lo que hemos venido es el consumo. En el consumo, sí, estamos siendo pesimistas, pero yo ahora voy a intentar introducir un elemento, y quiero que me responda José María y quiero que hablemos de él, que los derechos del consumidor se han diluido, se ha disminuido, pero yo voy a repasar aquí ahora mismo todos lo que tenemos en marcha, y quizá no está consiguiéndose todos los frutos que podía producir de las instituciones y los órganos y los organismos que están en la materia. Está empezando por una unión de consumidores en las 5 provincias establecida, muy importante, que ha dado frutos y logros importantes que no voy a enumerar ahora, pero en diversas materias, desde la historia de los certificados médicos, desde el tema de los redondeos de los parkings, etcétera, etcétera. Logros conseguidos. Por tanto, ahí tenemos ya una base asociativa importante. Pero es que voy a seguir sacando, no sé si estoy haciendo un llamamiento, pero esto vamos a ver otras instituciones y otras corporaciones y otras figuras asociativas en esta materia. La Universidad de Castilla-La Mancha tiene el CESCO, que es un centro de estudios de consumo, que desde un punto de vista jurídico y sociológico sería importante también que se abriese más y consiguiese actuar más y conseguir mayores conexiones con los ciudadanos en materia de defensa de estos derechos. Y este ya es un elemento muy doctrinal, muy importante de los estudios de consumo CESCO, que tienen relevancia nacional y internacional. Lo que quizá es que hay que potenciarlo, claro, abrirlo y que la gente lo conozca. Exacto, ponerlo que en valor. La gente lo desconoce, ponerlo en valor sería la expresión correcta. Exacto. Sigo. En materia ya de instituciones, de corporaciones, tenemos el Ayuntamiento, la Oficina Municipal de Información al Consumidor
que yo no sé si está siendo utilizada lo suficiente por los ciudadanos y está respondiendo a las demandas de los ciudadanos. Lo desconozco. Buena pregunta. Si estamos acudiendo suficientemente a ella, porque yo creo que había gente en su origen muy buena, que quiero sacar aquí a José Manuel López, que fue uno de los promotores de la OMIC aquí, y dejó semilla de buenos funcionarios. ¿Se está utilizando suficientemente la OMIC? Si nos vamos a la comunidad autónoma, tenemos los servicios de consumo. También la Consejería de Sanidad y la Dirección Provincial en concreto, donde hay unos servicios para atender al ciudadano. Está todo el montaje del arbitraje de consumo para intentar concienciar y resolver los problemas que tenía el ciudadano con el comercio donde había consumido, etcétera, etcétera. Sí, y yo no sé si la materia de arbitraje que se instituyó y en su momento se le quiso dar relevancia está funcionando. Tú, José María, a esto me puedes responder a estas cosas ahora después. Tenemos dos leyes de consumo, la estatal muy avanzada, la última, y luego tenemos una ley de consumo de Castilla-La Mancha importante, de los años, no sé exactamente, 2007, 2006, de esas fechas, que no se ha sacado las potencialidades que esa ley tenía, que tenía muchas. Y yo creo que por desconocimiento de los ciudadanos, y quizás no se ha intentado dar pasos importantes en su aplicación, no se está consiguiendo. Tenemos la Diputación un consorcio de consumo, al cual está una magnífica Lola que se ha movido por arriba y por abajo en esta materia, y la conoce bien José María, que también tendría mucho que decir. Todos los instrumentos y algunos que estoy omitiendo o que desconozco, no podríamos potenciarlos, no se podría hacer un llamamiento de que hay que volver a intentar el entusiasmo del consumo en defensa de los consumidores de aquellos primeros años, para sobre todo prevenir, para sobre todo educar. A mí me parece que es un error el que en los colegios no haya enseñanzas en materia de consumo. Realmente cada uno puede tener su ideología, cada uno puede tener sus creencias religiosas, cada uno es de su padre y de su madre, pero realmente todos a lo largo de la vida vamos a ser consumidores, vamos a ser víctimas muchas veces de los abusos en materia de consumo. ¿Se está concienciando la ciudadanía de todo esto? ¿Lo estamos consiguiendo? ¿Estamos aportando cada uno lo que podemos en esta materia? Yo creo que en este día de consumo lo que habría es que tocar al rebato a estos órganos que he tocado y alguno más, que se sentaran a la mesa y vieran lo que podían hacer por Albacete en materia de consumo. A mí eso me parece que es algo que debería intentarse. Pues José María, yo ya... Sí. Sí, mejor imposible. Sí, ha puesto el dedo en la llaga. Lo que pasa es que la respuesta que tengo que dar... Tenemos que estar aquí 4 días. No me gusta, pero tengo que darla, claro está. Pero tú sabes que aquí estamos para eso. No me gusta porque, mira, efectivamente, sigue las juntas arbitrales. Venidas a menos, porque eso que funcionó de maravilla inicialmente, porque era un proceso rápido que se resolvía en una semana, se resolvía un tema, bueno, aquella vez fue una maravilla, iba en volandas, había multitud. Ahora una junta arbitral te puedes tirar, pues si un pleito dura 2 años, a lo mejor en un arbitraje te puedes tirar 8, 10 o 12 meses, porque ahora tiene que pasar por Toledo. Toledo pasa olímpicamente como está pasando de las organizaciones de consumidores y de vez en cuando. Te digo más, porque esta semana pasada tuve que tomar yo una decisión de decir no va ningún árbitro más de la Unión de Consumidores a las juntas de arbitraje. Tenemos un despego de las organizaciones, de las instituciones con las asociaciones que las han dejado morir hasta la desaparición de todas, con la excepción de la nuestra,
que ya digo, algún milagro tiene que haber por ahí para que nosotros sigamos subsistiendo y con balances pues tan positivos como más de 500 demandas judiciales contra las entidades de crédito donde se ha recuperado mucho dinero para muchas familias. No tenemos una reunión con la administración de la Unión, estoy hablando de la Unión de Consumidores de Albacete, no ya con la Junta, con la propia delegación, más de 5 años, más que lo hemos intentado. El día 28 de febrero, me parece, quiero recordar que fue, hubo una convocatoria, después de denunciarlo muchas veces en los programas que hemos hecho en La Cerca y de escritos que yo he mandado, nos convoca a una reunión en la Delegación de Sanidad el director general de Consumo y Salud. Primero a la 1, luego un recordatorio a la 1:15 y nada. Fue un día, además, estuvo todo el día lloviendo. Fue de hace 10 días como mucho. Y allá que me largo, a la 1:10 estaba yo en la delegación Avenida de la Guardia Civil número 5, en la biblioteca, lugar de la reunión. A la 1:30, allí no había aparecido ni una ordenanza para decirnos, señores, espérense que viene ahora la directora o la delegada o el jefe de servicio, no sé. Y a las 2:25, en la misma convocatoria, escribí por detrás que me parecía una falta de seriedad que llevaba allí desde la hora conveniente y visto que ahí no aparecía nadie, pues que muy buenas y hasta luego. Al día siguiente, las 2 personas que están contratadas en la Unión de Consumidores, hay 2 contratos de 4 horas cada una para cubrir, y luego el gabinete jurídico, que funciona todos los días, mandaron un fax a la delegación diciendo, pues, de alguna forma, quejándose. Yo no me enteré cuando me dijeron, hemos mandado esto a la delegación, no sé lo que te parecerá. Digo, pues lo habéis hecho vosotras, bien hecho está. Que ante las insistencias que habían hecho, llamadas de teléfono, que no dejásemos de asistir, que era muy importante y qué tal, que allí no había aparecido nadie, que, bueno, pues a los 5 días nos contesta un funcionario diciendo que es que el programa se les había retrasado, bueno, excusas que no vienen a nada. Bueno, pues como digo, sigo abundando en algo que tampoco me gusta, pero lo tengo que decir. La semana pasada le dije, llamé a Lola, precisamente, porque Lola es la que de alguna forma está al frente del colegio arbitral que se hace desde Diputación. Me confirma que igualmente todo tiene que pasar por Toledo, porque le dije, vamos, ¿esto es un tema que te afecte a ti si dejamos de ir? A mí no, porque nosotros tampoco tenemos ningún apoyo de la Junta, lo digo tal como me lo dice, pero bueno, es un servicio público que tenemos que prestar y son los ciudadanos. Pues muy bien. Hemos mandado un escrito a la Junta diciéndole que no podemos, porque si tenemos 2 personas con un esfuerzo tremendo, contratadas 4 horas porque no podemos tenerlas más, y resulta que como hay tal acumulación de juntas arbitrales, pues ahora están viniendo y tenemos, pues, una de las 2 personas se tiene que ir y se tiran toda la mañana allí, en las juntas. Entonces, ¿qué hacemos? Encima de no tener ningún apoyo, estamos desatendiendo a nuestra propia organización y a nuestros propios socios, de poder ir dándole la respuesta que tú planteabas, que hay que darle cuando vienen a informarse, a asesorarse o a plantear una demanda. Por resumir un poquito, José María, lo que te planteaba, Salvador, tú consideras, por lo que creo que estamos escuchando ahora mismo todos, que hoy en día la burocracia es excesiva y casi que impide llegar a los sitios que vosotros queréis. Efectivamente. Lo digo por irnos a otro tema. Personas que han estado trabajando dentro de la administración, de la Junta y tal, vamos, no hace falta que me lo digan porque lo veo yo. Es que no se está haciendo nada.
No hay ningún programa de ayuda a asociaciones, hasta el punto de que las han dejado desaparecer. Y las que estamos, es que yo ya muchas veces he planteado ante el delegado de la Junta que no estoy diciendo ya, siendo muy importante, ayudas económicas, que afortunadamente, pues mal que mal, vamos saliendo. Pero el apoyo moral, el apoyo, el respaldo administrativo, interesarse por lo que estamos haciendo, es que no les interesa, Salvador, no les interesa. Llevamos 4 o 5 años que ya no mandamos nada a la delegación porque ni nos lo piden y pasan olímpicamente. Llega el día tal como hoy, día 15 de marzo, y ni siquiera te llaman para decir qué habéis hecho, qué vais a hacer, o venir, que vamos a reunirnos aquí, vamos a hacer una rueda de prensa, vamos a hacer un llamamiento a recuperar. ¿Quieres puntualizar algo, Salvador, al respecto? Es que es demoledor, Salvador, No, es demoledor. No, lo que voy a puntualizar. Si yo vuelvo a decir, yo soy un espectador, un actor es José María y la asociación. Yo creo que en alguna forma hay que llamar a resolver este problema. Y el problema consiste en que la protección de los consumidores se está dejando en unas estructuras creadas que, según te estoy oyendo a ti, no están atendiendo. Realmente algo hay que hacer. Hay que hacer una llamada. Hay que hacer una llamada a los responsables políticos, a los responsables administrativos, a los funcionarios, a las asociaciones, a todas las entidades que están implicadas. Ya hemos hablado de la universidad convencional, de la universidad clásica, de la universidad popular, de la universidad de la experiencia, de todos estos movimientos asociativos, que nos pongamos a reflexionar, que se hagan unas jornadas de reflexión de todos los problemas que hemos tenido y las graves consecuencias que ha sufrido nuestra sociedad por esos problemas, y que se está abandonando, y que estamos yendo a remediar tardíamente cuando la enfermedad es terminal, que es lo que ha ocurrido con todo el problema de las cláusulas abusivas. Ahora hemos llenado, en definitiva, los juzgados de pleitos por problemas que tendrían que haberse previsto mucho antes. Claro. Yo creo que no hay que adivinar las cosas, pero desde luego, cuando se estaban haciendo esas hipotecas que se estaban convirtiendo en cargas insoportables para la familia, se tenía que haber estudiado ese tema y haberlo prevenido. Bueno, pues claro, el tema, yo creo que hay que hacer un voto por la esperanza. Y un voto por la esperanza sin duda. Es que es necesario que reflexionemos todos y que todos los que están implicados en esta materia se sienten a la mesa y se pongan de acuerdo, cada uno a sus niveles y lo que pueden prestar. Y yo no sé el tiempo que me queda, pero aún quiero introducir un tema, sí. Que no sé si queréis que lo introduzca. Lo que pasa es que ese tema, si me permite, Salvador, dada la importancia que tiene, si es el que creo que vas a decir, sí, que es el de la situación en inversión de vivienda pública, especialmente en el caso de la vivienda social, es tan importante el tema ese que os parece, yo os lo pido por favor, ¿pudiéramos dedicarle un programa especial a eso y volver otro día? ¿Puede ser? Sí, por mí encantado. ¿Por tu parte te parece bien? Sí, lo digo porque en 5 minutos plantear el tema de la falta de inversión pública, institucional, en los últimos 10 años prácticamente, especialmente en vivienda pública, concretamente en el aspecto de vivienda pública de alquiler, pues me parece tan interesante por lo que de generación de empleo significa y por lo que puede significar también al respecto de la emancipación de los jóvenes y su proyecto de vida y personal y profesional, que deberíamos dedicarle un programa especial. De acuerdo, muy bien. Pues, y me parece tan importante que se dedique un programa íntegro por eso, para hablar porque es que creo, que nos estamos dirigiendo o podemos estar en el inicio de otra burbuja inmobiliaria. Bueno, pues es que se acaba esto. Yo, de verdad, os agradezco, José María Roncero Garrido, presidente de la UCE Albacete, y
y Salvador Jiménez, un auténtico placer, un lujo, de verdad. Creo que ha sido muy interesante las reflexiones que se han puesto aquí encima de la mesa. Creo que han habido llamadas importantes a la motivación, a la conciencia, a la solidaridad, a remover otra vez aquellos aspectos reivindicativos del año 84 que lamentablemente sufrieron alrededor de y por la colza, y que, como bien dice Salvador, que no tengamos siempre que movernos porque algo ha ocurrido y porque ha habido muertos. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Volvemos. Salvador, gracias. A vosotros. Gracias, José María. Volvemos en un programa otra vez especial, dedicado en esta ocasión, hablaremos en este programa Defiende tus derechos, hablaremos de la vivienda, pero especialmente de las inversiones públicas de las instituciones, todas, en materia de vivienda social. ¿Y cómo repercute eso? Lógicamente, para mal, el hecho de que no lo haya. Bueno, muchísimas gracias. 15 de marzo, Día Mundial del Consumidor. Que sean muy felices. Les esperamos de nuevo en este grupo multimedia de comunicación La Cerca. Gracias.